presentación. Bien, el día de ayer estuvimos ya iniciando con la unidad 6, que es control de cárcavas. Habíamos visto una definición de lo que es una cárcava. Me parece que habíamos visto ya el proceso general de formación. Esto también ya lo vimos ayer. Las causas de la formación de las cárcavas también lo platicamos. Y aquí nos quedamos. Entonces, lo que sigue a continuación es ver y conceptualizar las partes principales de una cárcava. Esas partes principales, de manera general, son 6, que es la cabeza de la cárcava, las paredes de la cárcava, el fondo, la profundidad, la pendiente y la longitud de la cárcava o el desarrollo de la misma. Y yo quiero ubicarme aquí en la fotografía que les estoy presentando, dónde está la cabeza de la cárcava. Esta se ubica donde inicia la cárcava. Yo estoy aquí señalando ahorita cuál sería la cabeza de la cárcava y es donde inicia esta. Vemos que el escurrimiento a la pendiente viene hacia acá y que el escurrimiento entra y cae dentro de la cárcava a partir de la cabeza. Es cierto que también es posible que tengamos escurrimientos de manera lateral y que estos se produzcan también, pero generalmente el escurrimiento que viene con una mayor fuerza, pues es el que llega a la cabeza. Este escurrimiento que tenemos en las márgenes izquierda y derecha, desde donde yo estoy ubicado, pues pueden aportar ciertas cantidades de agua, pero la mayor cantidad viene y impacta en la parte que se denomina cabeza de la cárcava. Las paredes, pues las vemos aquí. Esta es una pared en el margen derecho respecto a donde yo estoy viendo ahorita la fotografía. Esa es la pared del margen derecho, pared del margen izquierdo. Entonces son dos paredes. La parte más baja, donde va, es como tenemos el fondo de la cárcava. Hay una dimensión de profundidad que la profundidad, si lo vemos en toda la extensión de la cárcava, esta profundidad puede ser diferente. Y hay partes de la cárcava que son más profundas y partes de la cárcava que son más someras. Entonces, si yo quiero sacar una profundidad representativa, pues hablamos de una profundidad media de la cárcava. La pendiente se refiere a la pendiente dentro de la cárcava. Aquí vamos a tener una pendiente, escurre el agua. Entonces, podemos sacar el valor de la pendiente. Y de hecho, técnicamente, en el control de cárcavas necesitamos conocer esta pendiente. Hay una pendiente general que rodea la cárcava, es una pendiente que tiene que ver con el escurrimiento. Hay una dirección del escurrimiento en dirección de la pendiente dominante, pero la pendiente que se refiere a la cárcava está dentro de la cárcava. Y es cierto que el agua de escurrimiento entra a la cárcava, va a escurrir también dentro de la cárcava y la velocidad que adquiere el agua dentro de la cárcava puede ser diferente a la velocidad que está adquiriendo desde el punto de vista de escurrimiento superficial. Entonces, vuelvo a insistir, las partes principales, la cabeza, las paredes, margen derecha, margen izquierda, el fondo de la cárcava, la profundidad, que puede ser una profundidad media representativa de la cárcava, la pendiente, las pendientes también, pues, tengo varias longitudes y puede ser que la pendiente me cambie, pero hablamos de una pendiente general. Y la longitud, pues necesitamos medir
desde la cabeza o el cabezal de la cárcava hasta donde termina. Entonces va a tener una longitud que generalmente se maneja en metros. Es posible encontrar cárcavas de mayor dimensión desde el punto de vista de profundidad, desde el punto de vista de desarrollo. Entonces, las dimensiones van a ser variables. Sin embargo, hay un criterio. ¿En qué momento ya pasa de un surco a una cárcava? ¿En qué momento yo digo ya tengo una cárcava? No tengo un surco. En el momento en que la profundidad sea mayor de 30 centímetros, ya podemos hablar de que ya no es un surco, es una cárcava. Entonces, a nivel de campo, cuando hacemos recorridos y estamos caracterizando a los sistemas y estamos detectando problemas de erosión, todas sus formas, el detectar una hendidura en el terreno, en el sistema, tenemos que medirla y ver la profundidad. Si la profundidad es mayor de 30 centímetros, ya estoy hablando de una cárcava. Bien, desde el punto de vista de clasificación, hay cárcavas que se denominan discontinuas y hay cárcavas que forman una red y que son continuas. Entonces, esta cárcava que vimos anteriormente es una discontinua, es una sola cárcava, aparecen de manera aislada y generalmente en una ladera. Las continuas son cárcavas que forman redes y estas redes se extienden en una área determinada, que pues puede ser pequeña el área y tenemos ramificaciones de estas hendiduras o surcos profundos. Otra clasificación es según los perfiles transversales y pueden ser en B. El perfil transversal puede ser en B, puede ser de perfil cóncavo o en U, puede ser en forma cuadrada o en cajón, puede ser escalonada, puede ser irregular. Todos los perfiles transversales pueden ser de estos tipos. Voy a regresarme a ver la anterior, a ver cómo la clasificamos. ¿Qué será? Bueno, no vamos a encontrar exactamente triangular o rectangular exactamente. ¿A qué se aproxima? Debemos de ver a qué se aproxima en mayor grado la forma que tiene la cárcava. Entonces, pudiéramos decir aquí que es una en forma cuadrada, la sección transversal. Bien, los perfiles longitudinales también, podemos sacar los perfiles longitudinales y pueden ser rectilíneo, como lo que ven aquí, es rectilíneo, puede ser cóncavo, puede ser irregular, el perfil longitudinal, puede ser muy irregular cuando yo tengo muchas discontinuidades dentro de lo que es la figura del perfil longitudinal. Por su profundidad, tenemos un tipo de cárcava que se denomina pequeña y el criterio es que sea menor de 1 metro. Siendo menor de 1 metro de profundidad, entonces tengo una cárcava pequeña. Si la profundidad es de 1 a 5 metros, es una cárcava mediana. Si la profundidad es mayor de 5 metros, entonces tengo una cárcava que se denomina grande. Por su aspecto, vamos a tener cárcavas que son efímeras y que son permanentes. ¿Cómo separar las efímeras de las permanentes? Cuando vimos al inicio del curso los tipos de erosión y veíamos erosión por cárcavas, o en cárcavas, hablábamos de las efímeras. Estas son de pequeña dimensión, que son cárcavas ya, son cárcavas como tal, porque rebasan los 50 centímetros de profundidad, pero
Estas se borran con las labores de labranza. Al trabajar el sistema, si es una zona agrícola, es posible que desaparezcan. Las permanentes, estas no desaparecen tan fácilmente y están ya ahí, son un obstáculo para pasar y las labores de labranza a veces tienen que sortear estas cárcavas porque no es posible que pase el tractor o algún implemento donde están ubicadas las cárcavas y estas se denominan ya permanentes. ¿Cuáles son los daños? ¿Cuáles son los daños por los cuales pues es grave el problema cuando tenemos ya erosión por cárcavas en un sistema? Un primer aspecto es hablarse del suelo fértil y la pérdida de la materia orgánica. Entonces, en el lugar en que se esté produciendo la cárcava, vamos a tener arrastre de suelo fértil y la cantidad de suelo que salga va a salir y va a llevarse también materia orgánica. ¿Cómo se da una aceleración del escurrimiento? O sea, una aceleración del escurrimiento por la aparición de las cárcavas, vamos a tener una disminución del agua aprovechable o de la humedad aprovechable, o sea, el escurrimiento es mayor. Cuando yo tengo en un sistema ya un sistema de cárcavas, cuando tengo dentro del sistema una red de cárcavas, la cantidad de agua que va a salir por escurrimiento a través de las cárcavas va a ser mayor que si no tuviera yo esa red de cárcavas. Entonces, por eso, la cantidad de agua que en un momento dado pudiera producir infiltración, ya no hay esa infiltración, ya no hay entrada de agua al sistema por un aceleramiento del escurrimiento superficial. Otro problema que nos causan las cárcavas, en lugares donde ya están ahí ubicadas, ya tenemos el problema, es el asolvamiento de obras hidráulicas. Si nosotros medimos la erosión en un sistema donde tenemos erosión laminar únicamente y tenemos otro sistema con las mismas características, pero donde tenemos una red de cárcavas, y si medimos la cantidad de material que está saliendo en un sistema y en otro, pues va a ser mayor la cantidad de suelo que se esté perdiendo cuando tengo cárcavas. Y el suelo pasa a convertirse en asolves y esos asolves se van a acumular en algunas partes que generalmente hablamos de presas y van a producir asolvamiento de las presas. Otro aspecto a considerar en el caso de las cárcavas es que reducen el área cultivable. Yo no puedo cultivar en las partes donde tengo una red de cárcavas o donde tengo cárcavas, sobre todo si son de gran magnitud estas cárcavas, no son áreas que se puedan cultivar. Entonces me van reduciendo, a medida que van apareciendo las cárcavas, van reduciendo el área que se puede aprovechar para el establecimiento de los cultivos. Otro punto importante es que afectan el tránsito de maquinaria y vehículos. O sea, hay necesidad de sortear estas cárcavas para poder trabajar un terreno que era continuo desde el punto de vista de actividades que se realizaban y ya no es continuo. ¿Por qué? Porque hay cárcavas de gran dimensión que están obstaculizando el paso de maquinaria y el paso de vehículos. Si vemos este punto, pasamos al siguiente que tiene relación y se aumentan los costos de operación. En muchos sentidos se van a incrementar los costos de operación desde el punto de vista de una zona de producción. Hay pérdidas de insumos agrícolas y aquí se habla de todos los agroquímicos y estamos utilizando agroquímicos porque se incrementa el descubrimiento y se incrementa la salida de estos agroquímicos, que tiene dos vertientes. En el caso de agroquímicos, los agroquímicos son buenos desde el punto de vista de producción agrícola, pero son malos desde el punto de vista de impacto. ¿Qué quiero decir con impacto? Todos los insumos que son residuos, que tienen residuos de fertilizantes, residuos de fungicidas, lo que ocupemos,
van a salir en mayor cantidad si tenemos un sistema ya establecido de cárcavas ahí y vamos a tener una pérdida. Bien, disminuyen la productividad por relacionado con el área cultivable, hay una pérdida de productividad. Restringen el uso de la tierra porque puede ser que llegue un momento en que ya no podamos establecer cultivos. Si el problema sigue avanzando, si lo dejamos avanzar, puede llegar el momento en que ya no podamos trabajar ese sistema desde el punto de vista de producción agrícola. Otra cuestión que tiene que ver más con las cuestiones relacionadas con la sociedad, pues es la degradación de sitios culturales. Otra cuestión que tiene que ver con la población es la degradación de los suministros de agua. Y aquí nos referimos principalmente a cuando la población hace uso de agua de una presa, de un almacenamiento superficial, donde llegan demasiados asolves y llegan demasiados agroquímicos, productos, residuos de fertilizantes y la calidad del agua pues ya no es la misma, es una mala calidad. A nivel mundial tenemos ejemplos donde ha existido este problema y el agua ya no se prohíbe utilizar esa agua porque está demasiado contaminada y está demasiado degradada ya como cuerpo de agua aprovechable. Entonces, tenemos un problema de degradación de cuerpos de agua superficiales. Amenazan la infraestructura como carreteras, cercas, accesos y edificios. Bueno, esto está relacionado con la parte de infraestructura, con la parte que tiene que ver con la movilidad de la población. El último punto es el efecto sobre las vías fluviales, alcantarillas, embalses, arroyos y pues lo que decíamos, los ambientes de agua superficial, ambientes marinos, que en este caso habla ya de un problema a nivel de playas y bueno, también se tiene esa situación. Bien, si ustedes se dan cuenta, el efecto de dejar avanzar un proceso erosivo que inició como una cuestión de erosión, primeramente laminar, luego pasó a surcos y llegó a este estado, pues es el estado más crítico desde el punto de vista de erosión hídrica. Entonces, recomendación en relación al manejo de los sistemas. No dejemos que se llegue a este punto de tener cárcavas, tener en un sistema que puede ser un sistema agrícola, en un sistema forestal, tener cárcavas porque tenemos muchos impactos desde el punto de vista de producción, impactos desde el punto de vista ambiental. Entonces, eso está ligado también con la parte ambiental. Bien, vamos a pasar a ver algo de rehabilitación, o sea, cómo atacar el problema, cómo frenar o atenuar este problema de la aparición ya de cárcavas. Llegamos a veces a poblaciones, llegamos a trabajar en algún lado y pues nos preguntan, ustedes, ¿qué es? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo especialista en suelos y dicen, bueno, qué bueno que está por aquí con nosotros. Ojalá que nos ayude a ver algunos problemas que tenemos con el recurso con el suelo, ¿no? Desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de impacto. Y entonces, pues nos llevan a recorrer la zona y encontramos problemas ya a este nivel de degradación, a nivel de la existencia de cárcavas. Y entonces, pues tenemos que proponer acciones a realizar para poder rehabilitar estos sistemas. Y aquí hablamos de tipos de rehabilitación. Hay dos tipos principales, uno que se llama rehabilitación parcial, aquí lo tengo, rehabilitación parcial, y otro que se denomina rehabilitación total. ¿Cuáles son las características de la rehabilitación parcial? Bueno, desde el punto de vista económico es barata esta rehabilitación, no es tan costosa, es preventiva. Una de las características es que no se llega a recuperar el estado original de la cárcava,
O sea, no se recupera el sistema a como estaba antes de la existencia de la cárcava. El problema de degradación puede persistir. Se ocasionan gastos que son pocos, pero ya haciendo cuentas, pues son inútiles en relación al problema que tratamos de solventar. El tiempo también es otro recurso y el esfuerzo también. Una de las características principales es que no controla la erosión remontante. ¿Cuál es la erosión remontante? La que aparece en la cabeza de la cárcava. Entonces, cuando aparece esta erosión remontante, pues va avanzando, es la que le da mayor longitud a la cárcava, porque de alguna manera va remontando el punto de inicio o el punto que tiene de aparición, va a ir avanzando, o sea que las cárcavas crecen a partir de la cabeza de las mismas y van remontando, de tal forma que con este tipo de rehabilitación no se controla la erosión remontante. El otro tipo de rehabilitación que podemos proponerles a los productores o a quien nos está contratando para solventar el problema es una rehabilitación total. Esta tiene un costo mayor, pero tiene la ventaja de que puede ser definitiva. ¿Cuáles son las características de este tipo de rehabilitación? Una que es importante es que va a impactar, las acciones que hagamos van a impactar al sistema hidráulico. Entonces, se va a rehabilitar no únicamente la cárcava, sino hay acciones que van a incidir sobre el sistema hidráulico. ¿A qué me refiero el sistema hidráulico? Bueno, todo lo que implica el movimiento del agua y que impacta a la cárcava, que es nuestro problema. Entonces, las acciones que se hacen no son únicamente como en el caso de rehabilitación parcial, que son acciones que se hacen en la cárcava, ¿sí? Donde está ubicada la cárcava. Aquí tenemos que hacer acciones que tienen que ver con lugares, puntos fuera de la cárcava. Y entonces se hace una modificación del sistema de escurrimientos desde el punto de vista hidráulico. Vamos a establecer estructuras de control permanentes. O sea, vamos a establecer aquellas obras de control de cárcavas que se denominan permanentes. Entonces, esto implica un mayor gasto. Vamos a crear nuevas condiciones hidráulicas para el escurrimiento. Al modificar el sistema hidráulico, modificamos las condiciones de escurrimiento. Tenemos que modificar las condiciones de escurrimiento para que se frene el proceso. Y algo que caracteriza a este tipo de rehabilitación es que controla la erosión remontante. Aquí sí, el crecimiento, el desarrollo de la cárcava lo vamos a frenar con las acciones de rehabilitación que vamos a proponer. Entonces, desde el punto de vista conceptual, tenemos dos tipos de rehabilitación. Una que puede ser económica y que impacta todas las acciones que se hacen son en el lugar donde está ubicada la cárcava, y la rehabilitación total, donde aparte de las acciones dentro de la cárcava, modificamos el sistema de escurrimientos, el sistema hidráulico, y aparte establecemos obras de control permanentes. Bien, principios básicos cuando vamos a enfrentarnos al problema. ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Primeramente, debemos de mejorar las condiciones de la zona donde se vierte el agua a la cárcava. ¿Cuál es el lugar donde se vierte el agua a la cárcava? El lugar principal, pues es la cabeza de la cárcava o la cabecera de la cárcava. Y lo que tenemos que hacer son acciones en esta parte de la cárcava. Aquí tengo un esquema, aquí tengo la cárcava. Las acciones del punto 1 se refieren a esta parte, que es la cabecera de la cárcava. La cárcava llega hasta este punto
y tenemos que hacer acciones para controlar el escurrimiento en esta parte, en la cabecera. Pueden ser diversas las acciones. Aquí está hablando de una cobertura, de establecer una cobertura permanente en esta parte de la cárcava, que es la cabecera, como uno de los primeros pasos para tratar de controlar la erosión remontante que se da aquí en esta parte. Otro punto importante es desviar la escorrentía. El agua, si yo tengo una pendiente en esta dirección, el agua va a viajar en esa dirección, va a llegar a la cabecera y va a impactar y va a empezar a provocar la erosión remontante. Una de las maneras de controlar que no haya este escurrimiento que impacta la cabecera es desviar, o sea, establecer canales de desviación en esta parte, canales de desviación, aparte de la vegetación que tendríamos que poner en la cabecera, establecer canales de desviación para desviar el escurrimiento de manera no erosionable. Entonces aquí hay que diseñar un canal, tal y como vimos cuando vimos las terrazas, que se diseñó un canal de sección triangular. Aquí diseñaríamos un canal, ¿sí? De la misma forma que diseñamos el canal en el caso de las terrazas de base angosta, pero aquí no es para formar una terraza o como parte de una terraza, sino es para interceptar el escurrimiento superficial que viene y poderlo desviar de tal forma que no impacte la cabecera de la cárcava. La otra cuestión que se propone es estabilizar la cárcava mediante medidas estructurales. Pues aquí hablamos de presas o diques, y la revegetación de la cárcava si es posible. Entonces, dos acciones importantes: estabilizar mediante estructuras de retención, estabilizar la cárcava y poder establecer vegetación en los márgenes para estabilizar las paredes y en el fondo de la cárcava. Bien, de manera más puntual, las etapas en el control de una cárcava. Bien, en el caso de la longitud, ¿cómo vamos a combatir que siga creciendo la cárcava? Bueno, vamos a hacer un cabeceo, ya nos referimos a esto, y es trabajar con desviación del agua de escurrimiento y con revegetar o poner algunos pastos en lo que es el área de la cabeza de la cárcava. Vamos a controlar con esto el crecimiento longitudinal y vamos a controlar con esto la erosión remontante. Desde el punto de vista del ancho, es lo que les mencionaba: estabilizar taludes. Hay que estabilizar los taludes. Vamos a controlar el escurrimiento superficial lateral. Si es que tenemos algún escurrimiento lateral y que esté aportando agua, vamos a tratar de controlarlo con intercepción o poniendo pasto o de alguna manera, de tal forma de que no nos llegue tanto escurrimiento de manera lateral. Y con estas acciones, con la estabilización de taludes y con la reducción del escurrimiento lateral, vamos a controlar el desarrollo en cuanto a ancho de la cárcava. Y vamos a evitar la aparición de ramificaciones laterales de la cárcava. Bien, la profundidad la vamos a atacar estableciendo estructuras o presas para el control de cárcavas. Y vamos a evitar con esta estructura de que la cárcava profundice. Y también vamos a controlar el escurrimiento superficial. Entonces, son tres cuestiones, 3 puntos importantes: ver con la longitud, otro que tiene que ver con el ancho de la cárcava y otro que tiene que ver con la profundidad. Bien, otra vez volvemos a mencionar 4 etapas: origen de la cárcava,
Hay que detectar dónde está el origen. Vamos a controlar la erosión remontante. Vamos técnicamente a hablar de un cabeceo de la cárcava, que es el trabajo que se realiza en la cabeza o el cabezal de la cárcava. La estabilización de taludes que ya mencioné anteriormente para estabilizar. Y dos puntos que no había mencionado que tienen que ver con la caracterización física de el suelo donde está ubicada la cárcava. El hacer una caracterización nos ayuda. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que vamos a tener que diseñar estructuras de control y necesitamos saber qué tipo de suelo tenemos desde el punto de vista de su textura, desde el punto de vista de su resistencia, desde el punto de vista de su granulometría, toda la caracterización física es necesario realizarla. ¿Cómo realizamos la caracterización física? Bueno, pues tenemos que tomar una muestra del sistema y llevarla al laboratorio y hacer la caracterización. Esto pues yo creo que ustedes lo saben hacer muy bien, ya una caracterización física que es determinar densidad aparente, densidad real, determinar todos los parámetros físicos del sistema, con la finalidad de tener las características que en un momento dado me permitan tomar decisiones en relación, o nos permitan tomar decisiones en relación al tipo de estructura de control a establecer. Y finalmente, pues, pensando en el tercer punto que vimos anteriormente, cuando vimos los 3 puntos, vamos a seleccionar el tipo de estructura cuando queremos hacer una rehabilitación total. Acuérdense que en la rehabilitación total, pues sí hay que establecer una estructura de control del escurrimiento en la carga. Y eso entra ya a una parte. Y vamos a seleccionar qué tipo de estructura para poder controlar el escurrimiento y controlar el desarrollo, sobre todo en profundidad de la carga. Bien, vamos a pasar ya con estos antecedentes a ver algunas presas para el control de cárcavas. Bien, hay una clasificación de las obras de control, que son presas, generalmente estamos hablando de presas, y esta clasificación nos dice que hay estructuras que son permanentes, y se habla de una duración de estas estructuras, deben ser diseñadas para una duración de 10 a 15 años. Y algunos ejemplos son pues, las presas de mampostería, las presas de gaviones, presas de muro vivo, presas de muro vivo. Hay otro grupo de horas de control que entran como estructuras temporales y se habla de una vida útil de 2 a 5 años y que son las presas de costales, presas de ramas y palos y presas de muro vivo. Si ustedes se dan cuenta, las presas de muro vivo pues están en las dos partes, pero su duración va a depender del tipo de material que conforme el muro vivo, porque pueden ser únicamente herbáceas o pueden ser leñosas, pero de poca magnitud, y entonces son temporales. Si son de gran magnitud, si son leñosas de gran magnitud, esos son ya más permanentes. Bien, desde el punto de vista de diseño, vamos a tener dos grupos también. Unas obras que se dan bajo un diseño empírico y otras obras que se dan bajo un diseño hidráulico. Entonces, podemos establecer obras de control de cárcavas de manera empírica, es más práctico, es menos costoso, no hay necesidad de tener muchos conocimientos, únicamente aplicar algunas 2, 3 fórmulas y podemos establecer o dar magnitud a la estructura de control.
En el caso de diseño hidráulico, pues ahí ya entran otras cuestiones que tienen que ver con la cantidad de agua que va a llegar a la estructura de control, la cantidad de azoles que van a llegar a la estructura de control, la resistencia desde el punto de vista de estabilidad que debe tener la estructura de control. Y bueno, aquí tenemos ya más incidencia de las cuestiones que tienen que ver con el diseño ingenieril. Aquí pues es un diseño empírico y en ocasiones pues es más práctico tomar únicamente el diseño empírico, sobre todo cuando las obras no son de gran magnitud y los riesgos que se corren desde el punto de vista de un mal funcionamiento pues no son tan drásticos. De todas formas, sí quiero decirles que tanto en el diseño empírico como en el diseño hidráulico, pues debemos de tomar ciertas precauciones y no porque sea un diseño empírico no vamos a considerar cuestiones que en un momento dado me vayan a dar una mayor seguridad del buen funcionamiento de la obra. Bien, diseño empírico. Diseño empírico. Ya me salí, permítame salir. Diseño empírico. Quiero quitar esta figura, pero bien, ¿ya? Diseño empírico. Las especificaciones que se toman en cuenta, pues parecidas al diseño ingenieril hidráulico. Una cuestión a tomar en cuenta es la altura de la obra, la altura. ¿Cuál es la altura? Bueno, yo tengo aquí una presa en la figura, y desde el fondo, del fondo de la cárcava hasta la coronación, es lo que se toma como altura, altura de la presa. El espaciamiento se refiere a qué distancia está una presa de otra. Entonces aquí no se ve muy bien, pero aquí está una presa, aquí está otra presa, entonces hay una distancia del punto A al punto B y que es lo que se refiere al espaciamiento. El empotramiento se refiere a qué distancia se tiene desde la margen de la cárcava, el margen derecho para mí, hacia adentro, de tal forma de empotrar esta estructura, empotrarla hacia adentro de los costados o los márgenes de la cárcava. Entonces, este empotramiento tiene cierta dimensión, o sea, vamos a abrir una zanja para poder extender esto que ustedes ven aquí, extenderlo hacia adentro, de tal forma de empotrar la obra. Esto lo hacemos en la margen derecha de la cárcava y lo hacemos en la margen izquierda de la cárcava. Va a tener cierta dimensión el empotramiento. Este empotramiento pues es necesario, ¿por qué? Porque es lo que le puede dar mayor o menor estabilidad. Si no empotramos bien, si no seguimos las recomendaciones que nos dan desde el punto de vista técnico, es posible que la presa falle. En cuanto llegue el escurrimiento y haya un empuje hidráulico, entonces esto es posible que falle y sea arrastrada la presa por el escurrimiento o por el agua que está almacenada aquí. Entonces, hay necesidad de, aunque es un diseño empírico, tenemos que cuidar que este empotramiento sea el suficiente para darle estabilidad a la obra. Entonces tenemos un empotramiento en la margen derecha, tenemos un empotramiento en la margen izquierda. El vertedor. Bien, hay que diseñar un vertedor. Esto, como es empírico, pues no entran mayores cálculos hidráulicos, sino únicamente seguimos recomendaciones de la magnitud, tanto en anchura del vertedor como en lo que es la altura. Aquí va a haber una lámina vertiente de agua. Cuando el agua alcance cierta altura y que llegue aquí, va a empezar a vertir el agua. Y entonces tenemos un vertedor. Y otra
parte técnica de la obra es el delantal. Delantal, que es esta parte que estoy señalando aquí, aguas abajo, en la dirección del vertedor, vamos a tener un delantal. Este delantal puede ser constituido o construido con diferentes materiales. En este caso vemos aquí que son piedras, es piedra, que hacen que el agua que es vertida no provoque socavamiento. Entonces el agua va a pasar por el vertedor, cae, la lámina vertiente cae aquí con una fuerza que a veces, dependiendo de la magnitud, de la altura de la obra, pues es bastante fuerza. Y si yo no tengo un delantal aquí, unos materiales que sean resistentes al impacto del agua que se está vertiendo, entonces vamos a tener un socavamiento. Y habiendo el socavamiento, es posible que empiece a haber una filtración, es posible que pierda estabilidad de la obra. Entonces, repitiendo, altura, tenemos que ver a qué altura le damos a la obra, tenemos que ver el espaciamiento, tenemos que ver la magnitud del empotramiento, tenemos que ver la magnitud del vertedor y tenemos que ver el tipo de delantal que vamos a poner para proteger la obra del socavamiento. Bien, altura, desde el punto de vista empírico, ¿qué nos dicen? Pues que para temporales se recomienda que la altura sea de alrededor de 1 metro. 1 metro. Para permanentes, 5 metros o más. Pero aquí nos están diciendo que es necesario el diseño para lograr su estabilidad. Entonces, si yo estoy hablando de algo empírico, me estoy refiriendo a las temporales. Si yo voy a diseñar de 5 metros o más, algo de 5 metros o más, entonces sí, la recomendación es que hay necesidad de hacer un diseño desde el punto de vista hidráulico para darle estabilidad a esta estructura. El espaciamiento va a depender de la altura y la cantidad de sedimentos a retener. Empíricamente se tienen dos alternativas, una que se denomina cabeza-pie y doble cabeza-pie. Esto de cabeza-pie tiene que ver con esta figura donde este es el pie, aguas arriba de una de las estructuras, y esta es la cabeza, aguas abajo de la siguiente estructura. Entonces, la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B es lo que se denomina espaciamiento. Aquí está simbolizada como una L, pero es un espaciamiento entre dos presas que están de manera continua. Entonces, por eso se denomina cabeza. Esta es la cabeza de una de las estructuras y el pie de la otra. Si nosotros aplicamos esta fórmula que tenemos aquí, pues estamos dimensionando el espaciamiento con el concepto de cabeza-pie. ¿Qué nos dice la fórmula? Que el espaciamiento, que es la distancia en metros, va a ser igual a la altura efectiva de la presa que nosotros propongamos, alrededor de 1 metro, y la pendiente que tengamos aquí. ¿Qué pendiente tenemos en la cárcava? Y puede ser del 10%, puede ser del 5%, del 2%, etcétera. Entonces, si nosotros dividimos la altura entre la pendiente expresada como porcentaje y multiplicamos por 100, nos va a dar el espaciamiento entre las presas. Si es que establecemos varias presas, nos da ese elemento técnico. Entonces, vamos a suponer que tenga yo la altura de 1 metro y que la pendiente en el fondo de la cárcava sea del 10%, entonces 1 sobre 10.1 por 100 me da 10. Entonces, el espaciamiento, sí, las dimensiones son esas, de 1 metro
la altura de la presa y una pendiente del 10%, el espaciamiento va a ser de 10 metros. Y así sucesivamente se puede trabajar con diferentes pendientes y de esta manera, de manera empírica, sacar el espaciamiento entre las presas. Bien, hay otra fórmula que considera que va a haber acumulación de sedimentos, que se van a ir acumulando sedimentos en el fondo de la cárcava, debido a que, bueno, pues hay el arrastre de sedimentos en suspensión, pero también va a haber una depositación, porque tengo una estructura de control. Y entonces se modifica la fórmula que vimos anteriormente, tomando en consideración esa pendiente que se va a formar debido a los sedimentos. Y nos dicen que cuando la pendiente de 2% se va a utilizar una pendiente de 2% para materiales gruesos, como arenas mezcladas con gravas, pendiente de 1% para texturas medias y pendiente de 0.5% para sedimentos firmes. Entonces, considerando estas pendientes, se modifica la fórmula que vimos anteriormente y el espaciamiento va a estar dado entre la altura de la presa, entre la pendiente normal y considerando una pendiente de los sedimentos. Una pendiente de los sedimentos que puede ser del 2%, puede ser del 1%, puede ser del 0.5%, dependiendo de la clase de materiales que estemos considerando. Y entonces hay una corrección, y la corrección, pues aquí está dada a la pendiente general de la cárcava, se le resta la pendiente opuesta para el tipo de sedimento. Y de esta manera, pues se obtiene de manera un poquito más real el espaciamiento entre dos estructuras o dos presas. Bien, para el empotramiento, ¿qué nos dicen? Debe estar a una profundidad mayor a de la superficie del altar. Entonces vamos a realizar un empotramiento en el fondo también. Aparte del empotramiento lateral, hay un empotramiento en el fondo o base. Lateral, pues se recomienda de manera general de 50 centímetros de ancho por 1 metro de profundidad. El delantal, pues nos sirve para proteger el fondo de la cárcava y nos dicen que para cárcavas con pendientes menores al 15%, su longitud debe de ser 1.5 veces la altura de la presa, de manera empírica. Si tenemos cárcavas con pendientes menores al 15%. Entonces tomamos como base la altura de la presa y la longitud debe ser 1.5 veces la altura de la presa para proteger la estructura del socavamiento. Para cárcavas con pendientes mayores al 15%, pasa a ser 1.75 veces la altura de la presa. Se recomienda también que el delantal tenga una profundidad o grosor de 10 a 15 centímetros, tomando como base la superficie de la cárcava. Y en el caso de ponerle un reborde, este reborde no debe ser mayor de 10 centímetros. Este reborde, que es un bordo donde termina el delantal, es para formar un colchón hidráulico. Ustedes saben, yo creo que les hablaron en hidráulica de lo que es un colchón hidráulico y sirve para amortiguar con el agua almacenada el impacto del agua vertiente que viene desde la altura del vertedor. Y entonces, si yo tengo ahí una especie como alberquita, entonces el impacto que se realiza sobre el delantal es de menor fuerza, de menor magnitud, y esto provoca que yo tenga una mayor duración o resistencia del delantal. Bien, pasamos a los sitios. Esto que les he dicho, que hemos platicado, es hablando del diseño empírico.
son números, aunque utilizamos una fórmula para ver el espaciamiento, pero es un diseño empírico únicamente con recomendaciones con base en lo que se sabe, el establecimiento de obras de control de cárcavas, y no hay un diseño hidráulico exactamente, un diseño ingenieril. Otra cuestión importante es dónde vamos a establecer las estructuras de control, los sitios para la construcción, cómo vamos a escoger los sitios para la construcción de las obras. Un primer punto es tratar de ubicar las obras de control en la parte más angosta de la cárcava, con la finalidad de disminuir costos de construcción. También con la finalidad de lograr mayor estabilidad en las márgenes. Entonces, un criterio es, vamos a hacer el recorrido y vamos a tratar en lo posible, porque hay otros aspectos también que a lo mejor me hacen cambiar la decisión. No es una receta, sino se recomienda que, de ser posible, las estructuras se establezcan en la parte más angosta de las cárcavas. Otra cuestión importante es tratar de seleccionar un tramo recto. Aquí nos dicen de aproximadamente 20 metros aguas arriba del sitio de construcción. Tratar de escoger un sitio donde los taludes no estén tan deteriorados. En aquellas partes de la cárcava que yo tenga taludes pues un poquito mejor consolidados. Otro punto importante es que los márgenes donde vamos a establecer la obra de control, la presa, no deben de ser, ese punto no debe ser un punto de origen de otra cárcava. Debemos evitar de que tengamos ahí cierto socavamiento, cierto deterioro en los laterales, porque está apareciendo otra cárcava. Entonces, mejor me muevo para no tener ese problema. Cuando tenemos cárcavas ramificadas, es necesario establecer la obra donde haya una confluencia de dos cárcavas, otras cárcavas, a fin de controlar varias cárcavas con una sola obra. Entonces, es posible que yo pueda controlar varias cárcavas. Estamos hablando de ramificación. Y entonces, uno de los criterios es tratar en lo posible, de establecer la obra de control, tratando de solventar 2 o 3 cárcavas con una sola obra. Y también lo que habíamos dicho, bueno, pues no voy a escoger un sitio donde yo tenga ya la aparición de otra cárcava que se esté deteriorando el sistema y que ya haya socavamiento, que esté apareciendo una bifurcación. Pues ahí no es recomendable establecer la obra de control. Bien, vamos a pasar al diseño hidráulico. Bien, cuando hablamos de diseño hidráulico, hablamos ya de una cuestión más costosa, y hablamos también de una obra para el control de una cárcava pues más costosa. Entonces, yo tengo un sistema de cárcavas o tengo un sistema donde el escurrimiento confluye en una sola salida y no es posible establecer una obra sencilla de manera empírica, una obra sencilla de control. Debo de establecer una obra ya con un diseño hidráulico, con un diseño ingenieril. El proceso de cálculo pues es más detallado e implica la consideración de otras cuestiones, otros procesos que tienen que ver pues, con la formación de la cárcava, pero también tienen que ver con el diseño del vertedor,
con el cálculo de la precipitación que se da y el escurrimiento que se va a generar y dimensionar este escurrimiento para poderlo controlar. El proceso, de manera general, es la delimitación del área de aportación. Tenemos que delimitar el área de aportación. Este es un trabajo ingenieril para poder tener muy claro, desde el punto de vista de dimensionamiento de la obra, la magnitud del escurrimiento que voy a estar controlando o que va a llegar al punto donde se va a establecer la obra. Hay necesidad de calcular algo que ya hemos mencionado en las unidades anteriores, que es el cálculo del descubrimiento máximo o pico, y que, como ustedes recordarán, pues este cálculo de descubrimiento pico o máximo, de manera general, en todo el diseño de obras, generalmente se hace con la fórmula racional. Vamos a tener que hacer un dimensionamiento ingenieril del vertedor, que tiene que ver con este escurrimiento pico. O sea, la dimensión del vertedor no va a ser una recomendación. Aquí ya no es una recomendación, porque ya no estamos hablando de manera empírica, sino estamos hablando de que yo voy a tomar en cuenta la precipitación, voy a tomar en cuenta el escurrimiento, la magnitud del escurrimiento, y voy a tomar en cuenta la dimensión del vertedor que me permita controlar este escurrimiento, que es un escurrimiento pico. Y también, desde el punto de vista ingenieril, pues la dimensión del delantal. Aquí faltaría algo, que anótenlo por ahí, aquí faltaría algo que es el dimensionar la cortina. Vamos a dimensionar también la cortina desde el punto de vista ingenieril y desde el punto de vista hidráulico. Entonces, aquí falta un punto E, que es dimensionar la cortina. Y bueno, la idea es ser más estrictos desde el punto de vista de cálculos en el diseño. Bien, una de las cuestiones a considerar en el diseño es el tipo de cortina y tiene que ver con el paramento, que es la cortina. Aquí tengo un paramento vertical aguas arriba. Esta es la cortina y tengo un paramento vertical aguas arriba. Aquí tengo otro paramento que es inclinado aguas arriba y con un vertical. Aquí tengo vertical con un inclinado que conforman la cortina. Aquí es inclinado aguas arriba, vertical aguas abajo. Aquí es un paramento inclinado aguas arriba, inclinado aguas abajo. Entonces, generalmente son tres tipos de paramento, que son estos, para poder diseñar la cortina. Bien, en cuanto a las características técnicas más puntuales, pues hablamos de una altura de la presa, un caudal que se tiene que evacuar, está relacionado con un caudal de escurrimiento que tiene que ver con una magnitud de la precipitación. Se habla también de un espesor de la corona de la presa, un espesor de coronación, las dimensiones del vertedor o vertedero y el espesor de la base de la presa de la cortina que se une con la cimentación. Son cinco puntos a considerar desde el punto de vista de diseño hidráulico. Bien, la altura de la presa. Bien, esta altura pues está condicionada por la magnitud del escurrimiento. El emplazamiento pues va a ser, tomando en consideración características de resistencia y características de magnitud.
para que haya una buena consolidación de la estructura y también que haya una buena resistencia. Entonces, la altura, a mayor altura, pues vamos a tener mayor empuje. O sea, si estamos dimensionando con una altura mayor, pues quiere decir que el escurrimiento que vamos a recibir en ese punto donde está la estructura, pues es mayor. Entonces, esta altura está relacionada con la magnitud del escurrimiento. Esta altura tiene que ver con el caudal de escurrimiento. Este caudal de escurrimiento, como hemos venido viendo en las unidades anteriores, puede ser obtenido aplicando la fórmula racional, donde aquí únicamente lo que trato es recordarles que vimos cuatro fórmulas de la fórmula racional. Y entonces cualquiera de ellas, de acuerdo a los datos que tengamos desde el punto de vista de precipitación, vamos a dar una de las cuatro de esta fórmula racional, expresiones de la fórmula racional. Es necesario para solventar o resolver la fórmula racional que me va a dar el caudal de diseño, es necesario tener el dato de coeficiente de escurrimiento, como habíamos visto, tener el dato de intensidad de la precipitación y tener el dato de área de drenaje o área que va a aportar escurrimientos a el punto donde está establecida la presa. También habíamos dicho ya que la intensidad tiene relación también con el tiempo de concentración. Entonces necesitamos calcular el tiempo de concentración teniendo delimitaria el área de aportación de escurrimiento hacia la presa. Es necesario otro dato técnico que es el tiempo de concentración. El tiempo de concentración se calcula con fórmulas y pues está la de Kirchhoff, pero hay alrededor de unas 16 fórmulas que se tienen en la literatura para calcular el tiempo de concentración. Vuelvo a insistir, para calcular este tiempo de concentración es necesario que yo tenga delimitada el área de aporte. Si no tengo delimitada el área de aportes, no puedo yo sacar el tiempo de concentración. ¿Por qué? Porque la fórmula me está pidiendo la longitud del cauce principal. Esto está enfocado a una microcuenca, a una cuenca, pero como les venía diciendo, puede ser para cualquier área de escurrimiento delimitada, donde yo tenga fronteras, que pueda delimitar fronteras de escurrimiento, entonces yo tengo posibilidades de aplicar esta fórmula, donde pues a lo mejor no hay un cauce principal, pero hay una dimensión en cuanto a longitud, desde la parte más alta donde se generan los escurrimientos hasta la parte donde va a estar establecida la obra de control. Y entonces tengo esta longitud que pide la fórmula para calcular el tiempo de concentración. Voy a tener que obtener también esta H, que es la diferencia de elevación entre los puntos, dos puntos, el punto más alto del sistema de descubrimiento y el punto donde tengo establecida la obra de control. Entonces va a haber una diferencia de elevación. Esta diferencia de elevación es lo que corresponde a esta H. Y con los datos de L elevado al cubo y la magnitud de H, yo saco el tiempo de concentración. Una vez tenido el tiempo de concentración, yo puedo utilizar de manera gráfica las curvas intensidad, duración, frecuencia. Y con estas curvas intensidad, duración, frecuencia, con el dato de tiempo de concentración que está aquí, yo, de acuerdo al periodo de retorno seleccionado, choco la curva y tengo el dato de este dato de intensidad me sirve para diseño. Este es un método gráfico de obtener la intensidad, esta ID. A mí me está pidiendo la fórmula racional. ¿Para qué? Para poder calcular la magnitud del escurrimiento utilizando la fórmula. Entonces, esto es una obtención gráfica
pero tenemos también fórmulas que nos permiten tener este tiempo, perdón, a partir del tiempo de concentración, tener la intensidad. Los periodos de retorno, ya vimos lo que es el periodo de retorno. Esto lo vimos en los niveles 2 y 3 por ahí. Y tenemos que escoger un periodo de retorno. Este periodo de retorno, que está dado en años, aquí están las diferentes curvas, son diferentes periodos de retorno. Estos periodos de retorno tienen que ver con la vida útil de la obra. ¿Qué obra? La presa que estamos diseñando y que va a tener una vida útil, de acuerdo al periodo de retorno. Bien, ¿cómo podemos calcular algunas otras cuestiones técnicas ya desde el punto de vista de diseño hidráulico? Bueno, se habla de un espesor en coronación, espesor de la corona de la cortina, y hay una fórmula para obtener este espesor de coronación. Y nos dice que este espesor, que es la E que tenemos aquí, este espesor de coronación, va a ser igual a una gamma por una H, por una C, por una gamma S, por una F. El espesor de coronación del dique o de la estructura va a estar dado en metros y va a ser igual entonces a esta gamma, que es el peso específico de la superficie, de la suspensión, perdón, peso específico de la suspensión en kilogramos por metro cúbico. ¿Metro cúbico de qué? De suspensión. Lo que vamos a tener no es agua pura, lo que vamos a tener es una suspensión de suelo y agua, o sea, el suelo en suspensión en el agua. Y por eso necesitamos tener este dato de el peso específico de la suspensión. Kilogramos por cada metro cúbico de suspensión. Vamos a tener también la altura de la lámina vertiente, que es la H. Vamos a tener un coeficiente de seguridad que varía de 1 a 1.3. La variación podemos establecerlo de acuerdo a la seguridad que queramos establecer de la obra. Podemos darlo de 1 hasta un máximo de 1.3. Y una gamma S, que es el peso específico del material constitutivo de la obra. Esto es, si tenemos una presa de mampostería, pues bueno, el peso específico de ese material en kilogramos metro cúbico. Y F es un coeficiente de rozamiento de la obra que se saca de tablas. Con estos datos se obtiene el valor de. Entonces, en un problema de diseño, si yo les doy estos datos, es posible que ustedes saquen el espesor de la coronación o de la corona, dado en metros, utilizando estas variables. Bien, el vertedor, pues aquí no me voy a detener mucho. Ustedes llevaron hidráulica y saben que hay diferentes tipos de vertedores. Hay trapecial, hay triangular, hay rectangular. Entonces, hay ventajas y desventajas en utilizar uno u otro. Pero bueno, yo creo que aquí esto no me detengo. Hay fórmulas para calcular el gasto para cada uno de los vertedores. También aquí yo creo que no es necesario detenerme tanto. Hay fórmulas, más fórmulas para vertedores. Bien, un cálculo también importante desde el punto de vista de diseño es la lámina vertiente o la magnitud de la lámina vertiente. Esto es la lámina que pasa por el vertedor. Y se establece bajo la condición de gasto crítico. Para el tipo rectangular, si el vertedor es del tipo rectangular, que es el más sencillo, estoy utilizando el vertedor más sencillo, esta S va a ser igual a una B por H, donde B es la anchura del vertedor y H es la altura del vertedor.
Entonces tenemos anchura por altura que me da S. Si yo obtengo S, si yo propuse una anchura y una altura, voy a obtener S. Si yo tengo S, es posible que pueda utilizarla para la condición de equilibrio, donde entra en una fórmula, un modelo, entra el gasto que es determinado con el método racional, con la fórmula racional. Este es un gasto determinado ya de manera directa en el área por la fórmula racional. Q al cuadrado, el gasto al cuadrado entre G va a ser igual a la S que yo había calculado acá al cuadrado sobre B. ¿Qué es G? La aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. B es la anchura del vertedero. Entonces, ya tenemos este dato, tenemos S, tenemos G, tenemos B. Si se expresa S en función de B y H, nos queda esta expresión. Nos queda que el gas al cuadrado entre la constante gravitacional va a ser igual a B por H al cubo sobre B. Simplificando esta expresión, me queda que el gasto sobre la constante gravitacional, el gasto al cuadrado sobre la constante gravitacional es igual a B cuadrada por aquí yo puedo despejar el valor de H, que es la altura crítica del vertedero vertedor, y es igual a la raíz cúbica, perdón, de Q elevado al cuadrado sobre G que multiplica B cuadrado. De esta manera tenemos altura del H de la lámina vertiente. Bien, otra cuestión es el espesor en la base de la cortina, y este espesor tiene que ver con que no vaya a tener un problema de vuelco o deslizamiento de la estructura, y se consideran todas las fuerzas que actúan desde el punto de vista de el peso de la estructura y desde el punto de vista de las fuerzas que van a impactar a la estructura. Y una fórmula sencilla para obtener el valor de la base es esta que ustedes tienen aquí, que es una B, que es igual a una A, la H más la E. Bien, ¿qué es B? El espesor de la base. H es la altura útil de la obra, la altura de la cortina. A es la tangente del ángulo del talud en el vertedero, es una tangente del talud en el vertedero, y es el espesor de coronación. Esto ya lo habíamos obtenido. Entonces, teniendo H, teniendo A y teniendo E, ya puedo calcular el espesor en la base del disco de la cortina. Bien, es necesario desde el punto de vista de diseño hidráulico hablar de cimentación. El cálculo de cimentación tiene que ver ya con cálculos a nivel de balance de fuerzas y de esfuerzos que se tienen o se dan al establecer la obra. Y bueno, es necesario hacer cálculos a mayor profundidad desde el punto de vista ingenieril. No voy a entrar a esos cálculos. Lo único que les digo que aquí reside el corazón. Desde el punto de vista de diseño, el corazón. Perdón, bueno. Bien, estoy dando clase, tío. Como doy clase en línea, le marco en cuando termine. Sí, ahorita cuando termine le marco. Bien, entonces, aquí lo que trato de mostrarles es que es importante, pues, la parte de cimentación. Otro parámetro
importante es la distancia o alcance de la lámina vertiente. Podemos calcular la distancia o alcance de la lámina vertiente. Esta es la lámina que pasa por el vertedor y que cae sobre el delantal, que va a impactar al delantal. Entonces, la ubicación y la dimensión del delantal tiene que ver con el alcance de esta lámina vertiente. Y es posible calcular el alcance, que es una de metros, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces altura útil del dique por la altura crítica de calado en el vertedor más esa altura elevada al cuadrado. Entonces, de esta manera sacamos el alcance de la lámina vertiente. Bien, me parece que estos son algunos aspectos técnicos que hay que considerar cuando queremos hacer un diseño hidráulico. Lo más importante para ustedes ahorita es entender que cuando hacemos el diseño hidráulico, que no es un diseño empírico, entonces estamos forzados a entrar a considerar el escurrimiento, primeramente la precipitación, considerar el escurrimiento, considerar el área de aporte de escurrimientos, delimitar el área de aporte de escurrimientos y hacer cálculos a mayor profundidad, porque estamos tratando de dimensionar es una obra de mayor magnitud a cuando establecemos obras pues, que son más sencillas y que únicamente se puede hacer a partir del diseño empírico. Bien, vamos a dejarle ahí, nos quedamos en consideraciones para pues diseñar cualquier tipo de presas, cuidados que debemos de tener y vamos a dejarle aquí, me voy a salir. Bien, vamos a dar unos minutos por si tienen algunas preguntas o dudas en relación a las actividades que tenemos la semana entrante. Y hablábamos de miércoles y jueves que vamos a tratar de aprovecharlos en sus presentaciones. Hablábamos también de que la idea es de que participen los primeros 16, dando un tiempo de 15 minutos por participante máximo, y pensando en que a lo mejor hay presentaciones que son de 10 minutos nada más y podemos tener 16 presentaciones en los 2 días de la próxima semana, que es miércoles y jueves. Si hubiera alguna cuestión que me quisieran comentar, adelante. ¿No hay dudas? Profe, sí surgieron unos conflictos ahí con algunos compañeros que, pues, ve que desde el principio nos comentaron que no tienen la posibilidad de conectarse a una red de internet así fluida. Ajá. Entonces nos comentaban que van a tener problemas para hacer la presentación en línea. Entonces ellos proponen si se pueden grabar ellos haciendo su presentación y ya luego alguien de nosotros lo transmitiría para que usted lo viera. No sé si hay problema. De mi parte no hay ningún problema, ¿eh? De mi parte no hay ningún problema. Pues ya ahí la única cuestión es de que no voy a poder hacerles preguntas y Ujú. pues sí, lo único que voy a evaluar es qué es lo que están diciendo, ¿sí? Pero bueno, adelante. Yo creo que no debemos preocuparnos tanto por eso, ¿sí? Yo les pido que les transmita esa idea, que mi idea es más que nada de que ustedes empiecen a ejercitarse desde el punto de vista de hacer una presentación ante un público. Ahorita, desgraciadamente por las condiciones, pues el público está en lugares remotos, pero que se vayan acostumbrando a expresar algunas ideas que ustedes dominan y que tienen ya los conocimientos para que en un futuro pues no tengan ahí ciertas deficiencias, ¿no? Pues para mí eso es lo importante y ahí claro, desde luego también de la materia, a ver qué lograron captar.
cuál es su capacidad de análisis para captar información sobre un tema específico. Entonces, pues coméntenles que por mí no hay ningún problema. Es más, yo quisiera, para no meterlos en una situación que no pudieran solventar, que ellos decidieran, y eso comuníqueselos por favor, y no hacen la presentación, si ellos no hacen la presentación, yo veo otro tipo de evaluación para ellos. Porque para mí es importante que yo les pueda hacer una o dos preguntas. Pero bajo lo que me está diciendo, yo no voy a poder preguntar. Entonces, para ellos, yo tendría que hacer otra evaluación. Entonces, ¿cuál es la recomendación que le hago a todo el grupo? En la medida de lo posible, aquellos que puedan hacer la presentación, vamos a hacerla. Vamos a hacerla. ¿Cuántos pueden? Bueno, pues yo entiendo que los que están conectados ahorita es porque pueden hacer la presentación. Si no estuvieran conectados. Yo por eso preguntaba cuántos estaban conectando. Entonces me decía por ahí alguien, pues hemos estado hasta 15. Bueno, esos 15 no deben de tener problema para hacer la presentación. Y es una presentación corta de 10 minutos. 10 minutos. Entonces, yo sí quisiera que me dijeran de una vez, de estos 16 primeros, quiénes pueden hacer la presentación. Y si no, a los otros, pues les voy a aplicar un pequeño examen de acuerdo a lo que les tocó de tema. ¿Sí? Entonces, no me gusta mucho la cuestión. No me gusta mucho la cuestión de que me manden la presentación o de que hagan la presentación ellos, ustedes la presenten. ¿Por qué? Porque no voy a poder interrogar. Entonces yo mejor les hago otro examen que les otorgue una calificación en relación a lo que tengo aquí de su presentación. Entonces yo sugiero eso y de que los que no puedan, ¿sí? Que yo quiero pensar que es pues, la mitad o más o menos la mitad, la propuesta es de que les aplique por ahí un pequeño examen para ver si lo que escribieron ahí, lo que están mostrando en la presentación, pues lo dominan, ¿no? Entonces esa sería mi propuesta, pero sí quisiera que ahorita que tenemos tiempo me dijeran, ¿sí? Por ejemplo, Ayala, que ayer estaba, pues yo creo que no tiene ningún problema en empezar el miércoles siguiente, en presentarse. Barragán, ¿Ayala tiene algún problema? No, profe, no tengo ninguno. Bien. Barragán, Olivares, Miguel Ángel. ¿Algún problema? ¿No está Barragán? No está conectado. Bien. Bautista, Rubalcaba. Bautista, ¿no está? Tampoco está conectado. Campos, Martínez, Luis Carlos. Creo que tampoco. Él sí se había estado conectando. Sí, me parece que sí, pero ya desconozco por qué no se ha conectado. Creo que ha de ser por el internet, no va a un ciber o algo así. Bueno, yo lo voy a... Bueno, profe, a mí me había comentado Luis Carlos que él no podía conectarse precisamente porque tiene sus problemas de internet y no tiene las posibilidades. Bueno, está bien. Hilario, Damaso, Aitor, usted sí está aquí. Carrillo Sí, González, aquí ando. Carrillo González, Denia. Denia, No está conectada. no está conectada. ¿Se ha estado conectando o no? De repente, Sean honestos, por favor. yo creo que antier la vi conectada, pero fue por un momento y después se desconectó. Bien. Cipriano, Lidia. Sí, Lidia estaba conectada, es la de las más puntuales, es la que llega siempre primero. ¿Ya se desconectó? Yo creo que ya se fue. Bien, pero sí estaba conectada. Sí, profe, Lidia sí asiste a todas las clases. Sí. Cruz Gómez, Daniel.
¿Está o no está? Él comentó ayer No, no que está. él era de los que no se pueden conectar. Bueno, en el grupo de WhatsApp. Cruz López José René. Creo que él también es uno de los que no tiene internet en sus casas. En su Bien, casa. Galindo, Rafael, Galindo Peña Yo, Rafael. profe, Sí, sí estoy conectado, solo espero no tener problemas ese día. ándele pues. García Arroyo, Norberto Azael. Hola, profe, yo sí estoy conectado y sí, Bien, posiblemente sí puedo conectarme. ándele pues. Miren, esto yo no sé cómo va a avanzar este problema, pero a lo mejor en lo sucesivo todas las actividades que hagan la van a tener que hacer de esta manera. Entonces, eh, es algo que no teníamos pensado, pero que en un momento dado van a tener que trabajar de esta manera, haciendo presentaciones a control remoto. Entonces, también es parte de su formación, debido a que la pandemia nos está imponiendo estas condiciones. Entonces, yo les sugiero que vayan ensayando. Entonces, Azael si puede. García Mundo. ¿No está García Mundo? No está. Gómez Núñez José Guillermo. ¿No está? Bien. González Vaca. Diego. ¿No está? Bien. Guerrero Romo Yunuen. Yunuen. ¿No está? Bien. Hernández de la Rosa Diego. ¿No está Hernández de la Rosa Diego? Bueno, yo quiero pensar que se pueden conectar, pero bueno, pues no están ahorita. Bien, hasta aquí son los 16. Hernández de la Rosa Diego, perdón. Hernández de la Rosa Diego es el 16. Yo ahorita tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que me dijeron que sí se pueden conectar. Entonces, para el lunes, para el miércoles, iniciamos con Ayala, luego Bautista, luego Candelario, Carrillo, Cipriano, Rafael, Azael. Y bueno, son los que están seguros para el día miércoles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Entonces, estos 7 que acabo de nombrar se preparan para el día miércoles, por favor. Y comuniquen, por favor, a los demás que se han estado conectando y que pueden conectarse, que preparen su presentación para el jueves. Todos los más, estoy hablando de los 36 que tengo aquí en lista, que se preparen para que algunos de ellos que puedan hacerlo, hagan la presentación. Los demás, los que no hagan la presentación, les voy a aplicar un pequeño examen, preguntas en relación a lo que me mandaron de la presentación. Y eso, bueno, pues va a ser de manera individual. Con ese examen les voy a otorgar la calificación de la presentación. Entonces, así quedamos y nos veríamos entonces el miércoles para iniciar las presentaciones. Le pido por favor a Ayala Ramírez Andrea que esté unos 5 minutos, que va a ser la que vaya a abrir el evento, unos 5 minutos antes de la hora. O sea, tenemos a las 11:30, que esté 11:25 conectándose para que ya probemos de que haya buena conexión y que empecemos a las 11:30 su presentación. Los demás, pues bueno, también que vayan preparando los que nombré su presentación para que continuemos después de que termine Ayala Ramírez Andrea. Bien, si hay alguna otra cuestión que me quieran comentar, adelante, todavía tenemos tiempo. ¿Alguna cuestión? Guillermo dice que sí va a poder.
Sí está conectado, nomás que no habló. ¿Quién es? ¿Cómo se apellida? A ver, Gómez, Gómez. Gómez Núñez, José A ver, ¿qué Guillermo. veo? Ándale, Gómez dice Núñez. mero. Bueno, entonces pongo Sí. palomita. Te pongo Ah, palomita, ya tendríamos los 8 para el miércoles. ah. Sí, escuché que contempló a Denia, no estoy seguro de que se vaya a poder conectar. Yo la vi Bueno, conectada ayer, pero fue por un momento. bueno, pues es que se conectan y luego se desconectan y se van por ahí a hacer otras cosas. Y bueno, pues Mm, yo no puedo controlar eso, ¿no? Porque yo estoy acá metido en la clase y estoy revisando quién se sale, quién entra, ¿no? Entonces, pues si es que es posible, comuníqueles y por WhatsApp o no sé cómo, dígale que prepare su presentación para el día miércoles, el miércoles, ¿sí? ok, yo les aviso por el grupo. Sí, por favor. Bueno, pues ustedes, los jefes del grupo son mi enlace con todo el grupo, ¿no? Para cualquier otra cuestión. Entonces, vamos a quedar de esta manera y si hay alguna otra cuestión, adelante. Si no, pues ya nos estaríamos despidiendo. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bien, entonces nos veríamos el próximo miércoles para iniciar las presentaciones. Quiero decirles que yo en menos de una clase, en unos 30 minutos, termino la unidad 6 y ya tendríamos material para el segundo parcial. Entonces, el segundo parcial abarca las unidades 4, 5 y 6, pensando en un examen parcial. Entonces, ¿qué porcentaje llevamos del curso? Llevamos un porcentaje de ¿qué? Del 80%, del 80%, pensando en que pues ya hicieron su trabajo individual. Acuérdense que habíamos establecido 3 exámenes parciales y el trabajo individual que era un parcial. Desde ese punto de vista y por el material que ya les he dado, estamos en un 80% del curso. Porque luego, por ahí, el consejero departamental, que es ¿quién es el consejero? Hay un consejero, ¿no? ¿No es González Vaca? Creo que es David. ¿Es qué? David, ¿qué? Uifano. David. Bifano. ¿No está él ahorita? ¿No está Bifano? Sí, profe, pero creo que su micrófono no servía. Bueno, decirle a David, porque luego les preguntan que dónde vamos en relación con los cursos de séptimo año, preguntan en consejo departamental y a veces dan información pues no tan real, pero si hay esa pregunta, que diga en consejo departamental que de acuerdo al avance que llevamos hasta la fecha, hemos cubierto el 80% del curso. Es cierto que nos faltan exámenes, es cierto que nos faltan exámenes, pero desde el punto de vista de material es 80% lo que llevamos. Considerando el trabajo que ustedes hicieron en su trabajo individual, que forma parte de material del curso y que forma parte de una evaluación. Entonces le avisan a David por si le preguntan a nivel de consejo departamental, pues que dé información ya un poquito más verídica, ¿no? ¿Sale? Sí, David dice que no le sirve su micrófono y que sí le parece bien. Bueno, sale. Así quedamos entonces y nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Profe, Sí, sí, profesor, sí. lo que pasa es que me había comentado Luis Carlos que la vez pasada había intentado ver el video de la segunda clase y no había podido porque me parece que no está disponible, y también yo intenté verlo porque en la segunda no pude asistir y no puedo acceder a ver el video, me parece como si no estuviera. Entonces también comentábamos eso de que todos los compañeros que no tienen acceso a ingresar a esas clases y ni siquiera podrían
presentarse para los videos, ¿cómo sería esa parte de tomar el curso? Porque si vamos a presentar exámenes, yo creo que sería un gran problema y estarían en mucha desventaja. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Lo que estoy haciendo es dejar los videos 2 días, 2 días ahí los tienen ustedes para que los bajen. Y entonces, yo creo que ustedes sí los han bajado, los que están conectados los han bajado. Entonces, si les falta algún material, pues vemos, pero los videos están 2 días ahí en Teams. Y si los bajan ustedes, si todos los bajan, pues qué bueno, pero si los baja alguien, con uno que lo baje, se los puede mandar a los demás. Entonces yo les pido eso, por favor. Esta clase que está terminando va a estar disponible 2 días. Entonces bájenla, por favor, ¿sí? Ustedes, los que se conectaron, ahorita terminando, entren a bajarla y tengan la lista ahí. Ahora, pues sean cuates con los demás que no se pueden conectar y mándenselos. ¿Sí? Ya cuando vengan los exámenes, pues pásenle los videos, ¿no? ¿Sí? Ok, sí, entonces yo le comento a Luis. Sí, díganle que si falta algún material, lo solventamos. Si falta algún material, lo solventamos. Pero los videos están 2 días ahí para que ustedes los bajen. Si alguien no puede bajarlo, pues pídaselo a quien lo bajó. Hácenselo. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Bien. Entonces, bye. Y nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Hasta luego, profe, que esté bien. Igualmente, que esté bien, que estén bien todos.